Hola a todos, soy la doctora Agustina Duto, médica especialista en medicina interna. Actualmente soy médica de planta del Sanatorio Trinidad de Palermo y me perfeccioné en diabetes, lípidos, obesidad y medicina del sueño en la Universidad Austral. Soy miembro del Comité de Metabolismo y Obesidad de la SAM y quiero agradecer a todos por participar de este curso. Yo voy a hablar de sueño y síndrome metabólico, así que empecemos. Desde épocas prehistóricas se ha asociado al sueño con el ciclo luz-oscuridad, determinado por la rotación de la Tierra, condicionando así el llamado ciclo sueño-vigilia que todos habrán oído escuchar. La información genética codificada en el ser humano por el descenso de luz hacia nuestra retina, en realidad el descenso de los valores o nivel de luz hacia nuestra retina, penetra por el tracto retinotalámico hacia los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo dorsal y hace que durante mucho tiempo el sueño no fue un tema relevante en la medicina moderna, pero en los últimos años la pregunta ¿duerme usted bien? Se ha transformado en otro infaltable de nuestro interrogatorio, tanto a nivel de la consulta ambulatoria como en la internación. Abajo les dejo un link de autoevaluación porque siempre consideré que para lograr un buen entendimiento con la persona que tengo enfrente es necesario. Bueno, si la respuesta no fue la que deseaban, no están solos. En el año 2021 se publicaron los resultados de la encuesta nacional llevada a cabo por la Facultad de Psicología de la UBA a 2.300 argentinos mayores de 18 años acerca de su calidad de sueño y nos encontramos que casi un 76% de los entrevistados tuvieron algún problema de sueño de manera crónica, de los cuales un 38% refirió insomnio o sueño interrumpido. Esta famosa deuda de sueño, de la que hablábamos recién, no solo hace que la población, aún sin haberse esforzado demasiado, se sienta todo el tiempo cansada y en su mayoría duerma menos por el ritmo de vida que llevamos, dando más tiempo a la ingesta. Y hay un trastorno, además, endocrino, porque dado que la leptina, que se secreta a nivel de los adipocitos cuando las reservas de Y no solo obesidad. Este metaanálisis es del 2022, donde se analizaron las bases de datos más importantes, encontrando 25 estudios representativos de los últimos 10 años, con un total de 154.900 pacientes con apneas del sueño, en relación al desarrollo de prediabetes y diabetes, encontrando mayor riesgo, siendo la manifestación más frecuente la glucosa alterada en ayunas, en relación al hipercortisolismo que provoca la hipoxia. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de OSA? Bueno, previo al 2021 lo llamábamos SAOS, actualmente resumido es apneas obstructivas del sueño. Este síndrome se caracteriza por episodios de colapso parcial o total de las vías aéreas superiores durante el sueño. A diferencia de las centrales, existe aumento del esfuerzo tóraco-abdominal, hay caída de la saturación de oxígeno arterial y microdespertares que reanudan la respiración. Con respecto a la epidemiología, la apnea obstructiva del sueño es uno de los trastornos más prevalentes, aunque con gran variabilidad entre diversos estudios epidemiológicos publicados en función sobre todo de la metodología empleada. Pero recientemente se ha publicado un estudio cuyo objetivo fue analizar la carga mundial global que representa esta entidad, en la que esta varía entre un 4 y un 30%. Pero lo más llamativo, presten atención a las edades. Entre los factores de riesgo, la obesidad está en el podio. A mayor índice de masa corporal, mayor riesgo. La edad, como vimos, también es un riesgo, si bien lo estamos viendo cada vez a edades más jóvenes, pero en general a mayor edad, más riesgo también. Sexo, como vimos, masculino, la menopausia, las alteraciones craneales y de la vía aérea superior, antecedentes familiares de haber tenido OSA,
Y hay algunas condiciones asociadas que, si bien no son la causa, acompañan este tipo de diagnóstico, como son la insuficiencia cardíaca, la hipertensión resistente, sobre todo si es non-diper, la fibrilación auricular, la enfermedad vascular periférica y la hipertensión pulmonar, la enfermedad renal crónica, el EPOC, asma, hablando de casos severos, fibrosis pulmonar, la presencia de AIT o ACV, el embarazo. Dentro de los principales síntomas clínicos vamos a tener los que nos refiere el paciente, que son en un 90% somnolencia diurna, están cansados y tienen sueño. Y esto facilita los accidentes en la vía pública. Por ende, muchas veces es un diagnóstico en realidad indirecto. Pacientes que ingresan con traumatismo encefalocraniano o alguna fractura por un accidente en la vía pública, hay que preguntar cómo están durmiendo. Ahora, dentro de la semiología vamos a ver la obesidad y la obesidad central, cuello corto y ancho. Esto es muy importante, tener 1 centímetro, no solo medirle el perímetro abdominal, sino el cuello, 40 centímetros o más en mujeres y más de 42 centímetros en hombres. Signos de insulinoresistencia. Dijimos que la OSA se caracteriza por apneas y microdespertares que reanudan la respiración, lo que conlleva un estado de hipoxia intermitente, con mayor producción de radicales libres durante la reoxigenación de los tejidos. Mayor circulación de estos radicales libres genera también la producción de mediadores inflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, proteínas NF-κB, el factor inducible por hipoxia, etc. Entonces, ¿a quiénes debo estudiar? Bueno, cada vez lo estamos estudiando más, pero básicamente el que no se nos puede escapar es aquel paciente que refiere a somnolencia diurna, diaria, no por un día que haya tenido algún problema, sino que es continuo, más un criterio que puede ser ronquidos, apneas o asfixia durante el sueño, que puede referirlo el mismo paciente o El diagnóstico de certeza se realiza a través de la polisomnografía. Si bien hay estudios menos complejos en los obesos y por el riesgo de apneas mixtas, el estudio gold estándar es la polisomnografía en estos pacientes. La polisomnografía evalúa la calidad de sueño, si hay convulsiones y la alteración de los movimientos. Mediante el electroencefalograma vamos a estudiar las fases del sueño, así como en los movimientos oculares también nos dicen en qué fase del sueño. A su vez, es importante determinar el impacto en la calidad de vida. Normalmente la medimos con la escala de Epworth, que mide el grado de somnolencia diurna que aqueja al paciente, siendo patológico valores mayor a 10, en preguntas de qué tan frecuente se queda dormido en diversas situaciones de la vida diaria. Técnicamente, el diagnóstico de OSA se realiza con una polisomnografía que revele más de 15 AI, que es la sigla del índice de apneas y hipoapneas por hora, sea sintomático o no. Es decir, un valor de AI mayor a 15 ya es diagnóstico de OSA. O si hay un AI mayor a 5 más somnolencia diurna, sueño no reparador, cansancio excesivo o de... Después podemos clasificar la gravedad de la OSA. Debemos clasificar la gravedad de la OSA de acuerdo al índice de apneas e hipoapneas, es decir, el AI. También se utiliza el porcentaje de tiempo con desaturación menor a 90 que hubo durante el sueño, el puntaje que le haya dado al paciente en la escala de Epworth, el índice de masa corporal y los factores de riesgo cardiovascular. A mayor puntaje en cada uno de estos aspectos,
En cuanto al manejo, hay una cierta cantidad de medidas higiénico-dietéticas que están indicadas para todos los niveles de OSA, incluso se podrían hacer como prevención de la misma, ¿no? Estas incluyen tener un horario de sueño regular, preferentemente, y no interrumpirlo el fin de semana, hacerlo en un ambiente adecuado para el sueño, acostarse ante la necesidad real de sueño, donde en los pacientes con OSA moderada grave, hay, como dijimos, o en pacientes que tengan somnolencia diurna excesiva o alteración de la vida diaria, entiéndase como ronquidos intensos, asfixia nocturna, disminución del rendimiento laboral, repercusión social, hipertensión refractaria o matutina o el patrón non-dipper en el mapa. Bueno, para todo esto hay indicación de usar CPAP. Después tenemos otras medidas que son útiles, sobre todo en pacientes. El CPAP, como dijimos, que es el tratamiento específico y gold estándar en pacientes tratados por más de 6 meses, demostró ser eficiente para el mantenimiento de la apertura laringea nocturna y evitar el colapso de la vía aérea, así como también demostró disminuir el tono simpático y el consumo de oxígeno de miocardio. No así demostró demasiada influencia en las tasas de hospitalización y mortalidad, pero sí mejoró. Como conclusión, debemos recordar la frecuente asociación entre los trastornos respiratorios durante el sueño, la obesidad y el síndrome metabólico. En muchos de estos pacientes puede favorecer su aparición o incluso empeorar. Por ejemplo, un paciente que tenía hipertensión y agrega una glucemia alterada en ayunas, o un paciente que es diabético y se tiene que de repente insulinizar, o le tengo que aumentar dosis, y sobre todo las hiperglucemias. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero que se haya entendido y les dejo mi mail por cualquier duda o consulta que quieran hacerme. Nos vemos en la próxima, un beso grande.